encontramos una ciudad perdida en el fondo del océano. ¿Estás bromeando, verdad? Pregunté, mientras el capitán Anderson revelaba exactamente qué estábamos buscando. La tripulación se miró de forma extraña y soltó risitas nerviosas. ¿Alguna vez he bromeado? Preguntó con su habitual mirada severa. Nunca lo oí hacerlo, por lo que el hecho de que acababa de afirmar conocer la ubicación exacta de la ciudad perdida de Atlantis solo podía significar dos cosas. La primera, había perdido la cabeza, o la segunda, conocía legítimamente la ubicación de la ciudad supuestamente mitológica. Según nuestro capitán, la ciudad había sido redescubierta después de un terremoto submarino. Como fue él quien se encontró con esta información, no lo dijo, pero nos prometió todas las riquezas con las que podríamos soñar, siempre y cuando lo siguiéramos en la misión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó uno de los hombres. Vamos a sumergirnos 7000 pies y confirmar lo que he encontrado. Uno de mis contactos nos proporcionará las herramientas que necesitamos. Confío en que algunos de ustedes sepan cómo operar embarcaciones de buceo. Preguntó. Tenía razón. Una buena parte de la tripulación había explorado las profundidades del océano en submarinos en miniatura, pero la mayoría de nosotros éramos carne fresca a bordo del barco de investigación, que desde entonces habíamos llegado a llamar hogar. Nuestro trabajo nunca había sido más que rastrear patrones climáticos y aprender cómo las tormentas afectaban los océanos. Si bien no era el trabajo más seguro, superé los miedos más aplastantes de las profundidades. El submarino únicamente es capaz de albergar a 5 hombres, incluyéndome a mí y al timonel. Eso quiere decir que solo hay 3 lugares para los voluntarios, dijo el capitán Anderson. Los hombres dejaron escapar algunos murmullos interrogantes, pero ninguno se atrevió a hablar. No sabía si el capitán estaba diciendo la verdad, pero no podía negar la curiosidad implacable que había acumulado su loca declaración. Así que levanté la mano. Ah, Winters, es bueno tenerte a bordo. ¿Hay otras almas valientes listas para embarcarse en un viaje que muy bien podría llegar a los libros de historia? Después de otro minuto de murmullos nerviosos, otros 2 hombres levantaron la mano. Como el destino lo había deparado, los hombres que se nos unieron eran Harrison y Brennan, 2 hombres de naturaleza silenciosa. Estaban entre los tripulantes más experimentados, en su mayoría reservados. Muy bien, llegaremos a nuestro destino al día siguiente, así que prepárense para sumergirnos a una aventura en el fondo del mar. Ya habíamos pasado una semana entera en mar abierto, y aunque solo habíamos realizado nuestro trabajo regular, me ayudó para sentirme menos temeroso ante lo desconocido. ¿Te imaginas lo que se siente estar en un lugar así? Bueno, si eres un marinero o un pescador, sabrás de lo que estoy hablando. Pero si no eres ninguno de los dos, y estás pensando en unirte a un buque pesquero o algo así, te recomiendo que no lo hagas. Quédate en la seguridad de tierra firme. Esa noche nos reunimos todos en el pequeño comedor, susurrando sobre lo que realmente encontraríamos en el fondo del océano. Según la leyenda, Atlantis era una ciudad al sur de Gibraltar, que se había hundido en el océano hace más de 10.000 años. Pero nos dirigíamos hacia el Océano Índico, a miles de kilómetros de su supuesta ubicación. Una vez que la primera luz del día se reflejó en las aguas de nuestro lado de babor, supimos que finalmente llegamos a nuestro destino. Justo en el horizonte, pudimos ver el barco de investigación con el que nos encontraríamos. Debido a la naturaleza secreta de nuestra misión, supuse que aquella embarcación debía contar con una tripulación mínima, que poco y nada sabría de la misión. Pero lo que transportaban en aquel barco me dejó sorprendido. Había un submarino de última generación destinado a atravesar las partes más profundas del océano, diferente a todo lo que se haya visto antes. ¿Cómo se habían arreglado para adquirir tal instrumento? Era una pregunta que era mejor dejar sin respuesta. Intercambiamos pocas palabras mientras subíamos a bordo del buque de investigación sin nombre. Simplemente nos mostraron el camino hacia el submarino, donde los 5 abordamos lo que era esencialmente una prisión de metal.
El nombre del timonel era Dylan, el único tripulante que venía del otro barco. A diferencia del resto de nosotros, no parecía sospechoso, sino más bien emocionado por lo que podría haber en el fondo del océano. Caballeros, prepárense para el último trabajo que tendrán que soportar, dijo el capitán Anderson, mientras nos cerraban la puerta. Con eso, fuimos bajados al océano. Las ventanas se envolvieron rápidamente con agua, y la luz del sol naciente se convirtió en meros rayos que bailaban en las profundidades del océano. Acompañándonos hacia abajo, había poco más que unos pocos peces curiosos, que rápidamente nos abandonaron cuando las aguas se oscurecieron. Íbamos a buena velocidad, hecho que únicamente podía medir la ecosonda. A decir verdad, bien podríamos haber estado flotando en un vacío sin fin, ya que no teníamos un solo punto de referencia para guiar nuestro camino. A pesar de nuestras luces excepcionalmente fuertes, no se veía nada. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que lleguemos al fondo?, pregunté. Alrededor de media hora, respondió Dylan, con los ojos aún fijos en el equipo. Mantuve mi cara presionada contra la ventana, tratando de tener alguna idea de nuestra ubicación. Había algunas medusas y criaturas marinas retorcidas en el vacío, pero aparte de eso, todo lo que podía ver era oscuridad. Los siguientes 30 minutos se sintieron como una eternidad, y sentí como si tuviera que contener la respiración hasta que nuestro timonel, finalmente, anunció que debíamos prepararnos para el impacto. El aterrizaje fue duro, pero eso fue por el diseño del submarino, ya que la embarcación fue construida para resistir prácticamente cualquier fuerza externa. Eché otro vistazo por la ventana, solo para encontrar interminables dunas de arena. No hay nada aquí, dije. Estamos a cierta distancia del objetivo real. No estoy seguro de cómo sucedió. Supongo que la corriente nos arrastró. Poniendo nuevamente en marcha el submarino, seguimos avanzando por el fondo del océano en busca de ruinas o cualquier señal de vida antigua. En poco tiempo, la arena blanda dio paso a una superficie rocosa. Había enormes y extraños agujeros que cubrían la mayor parte de la superficie, cada uno de los cuales medía alrededor de una docena de pies de diámetro, y se extendía hasta el infinito en el suelo. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Harrison, tratando de no parecer demasiado preocupado. No tengo la menor idea, pero no creo que sean formaciones naturales. Es como si algo enorme hubiera excavado en diferentes puntos. Ignorando el extraño fenómeno, seguimos moviéndonos. En la distancia, pudimos ver un pilar grueso que sobresalía del suelo. Oigan, eso es, dije, pero no pude terminar la pregunta, ya que el capitán me interrumpió. Es la Atlántida. Todavía no podía creerlo, pero a medida que avanzábamos más, la verdadera magnitud de ese pilar apareció a la vista. Era verdaderamente enorme. Cuando pasamos un acantilado, nos dimos cuenta de que era el centro de lo que alguna vez había sido una ciudad enorme. Toneladas de ruinas rodeaban la gruesa estructura, que se extendía 50 metros en el aire. Brillaba suavemente cuando nuestra luz se reflejaba en él, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que en realidad estaba hecho de un tipo de metal de aspecto extraño, que casi no había sido tocado por el tiempo. A su alrededor, habían varias formas de edificaciones, con gruesas columnas adornando la mayoría de ellas. El pilar que habíamos visto, en su tiempo, debió de ser algo así como el obelisco que está en el estado de Washington, representando el lugar más importante de la ciudad. Avanzamos un poco más y nos adentramos más en la ciudad. Era impresionante ver el tamaño de las edificaciones y su conocimiento para edificarlas. Fácilmente, podrías confundirla con la vieja ciudad de Atenas. Además de eso hubo algo que nos llamó la atención. En el otro extremo, cruzando el pilar,
Pudimos ver una monumental escultura de una mujer con un vestido largo, que sostenía una enorme esfera en su mano derecha, mientras que, con la izquierda, señalaba al cielo. Pero lo verdaderamente impresionante que vimos y que jamás sacaré de mi memoria, fue aquella descomunal edificación situada en una parte elevada de la ciudad. Era algo así como la Catedral de Roma, solo que 5 veces más grande, y con una única cúpula que brillaba con el mismo matiz que la del pilar. Tan solo acercarnos, recorrió en nosotros un terror indescriptible. Es difícil describir la sensación, pero los que sufren de megalofobia, sabrán a lo que me estoy refiriendo. Tenía varias puertas en la parte principal, pero había una que destacaba, una puerta enorme de quizá unos 15 metros de alto por 8 de ancho. En ella, habían grabados varios dibujos extraños, y símbolos que de seguro era el idioma de los antiguos habitantes de Atlantis. Unas gruesas columnas adornaban la edificación y nos preguntamos, ¿qué secretos olvidados por el tiempo habría allí adentro? De cierta manera, con solo el hecho de pensar que podríamos encontrar, se nos erizó la piel. El capitán pensó en que podríamos intentar entrar, pero sin los conocimientos ni el equipo adecuado, era arriesgado realizar una exploración. En conclusión, la ciudad era demasiado enorme y terrorífica como para recorrerlo a detalle. No puedo creer lo que estoy viendo, soltó Dylan. Esto es asombroso. Es simplemente fantástico. La ciudad, que supuestamente permaneció bajo el agua durante miles de años, aún no había sido arrastrada por las mareas del tiempo. Aunque el ladrillo y la piedra se habían ido, el andamio de metal permaneció. A primera vista, ninguno de nosotros podía descifrar cuál era realmente el material, pero el hecho de que nada lo hubiera descompuesto, ni siquiera los terremotos, significaba que era el material de construcción más fuerte conocido por el hombre. Aún así, entre la vasta ciudad, una presencia espeluznante aún persistía. Los agujeros que habíamos visto en la superficie rocosa, también cubrían la ciudad. Me pregunto, ¿qué hizo estos agujeros?, dijo Harrison. No lo sé, pero lo averiguaremos. A medida que descendíamos por el acantilado hacia la ciudad, obtuvimos una visión real de lo que realmente le había sucedido a Atlantis, porque el acantilado estaba atravesado exactamente por los mismos agujeros. Nuestras suposiciones eran simples, que algo había excavado el suelo debajo de la ciudad, hasta el punto en que el suelo poroso ya no podía soportar las estructuras de arriba, momento en el que se hundió en el océano, matando a todos los que vivían allí. Pero por encima de la tragedia, se alzaba una maravilla escondida durante miles de años. Una ciudad extraordinariamente bien cuidada y construida con materiales olvidados por la humanidad. Solo una pequeña muestra del material nos haría ricos, más allá de nuestra imaginación más salvaje. Nos acercamos a las ruinas, listos para extraer una pequeña muestra mientras tomábamos suficientes fotografías, para hacer trizas cualquier duda en la superficie, cuando de repente, algo apareció en uno de los agujeros. Espera, ¿vieron eso?, preguntó Brennan mientras tratábamos de quitar algo del metal. ¿Qué cosa? Había algo en el agujero hace un segundo. El resto de nosotros nos reunimos en la ventana, mirando los numerosos agujeros debajo de nosotros, pero no había nada. No hay nada ahí. ¿Estás seguro de qué? Pero antes de que pudiera terminar la frase, nuestro barco se sacudió violentamente. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Harrison. Diablos, creo que algo acaba de golpearnos. Nuestro timonel trató de alejar el submarino, pero algo parecía haberse enganchado a nosotros. Nos asomamos por la ventana, y horrorizados, vimos una gigantesca criatura parecida a una lombriz de tierra, emerger de uno de los agujeros, sin rostro y cubierta de púas largas y delgadas. Cada uno de sus apéndices parecía estar hecho del mismo metal que la ciudad misma. Se acercó a nosotros con un movimiento rápido, y una vez que tuvo su cuerpo presionado contra la ventana, una de las púas atravesó el casco, apuñalando a Brennan en su pecho. Dejó escapar un gemido breve antes de morir.
Su cuerpo quedó colgado de la púa que penetraba la pared. El gusano se alejó por un momento, pero su púa se había desprendido de su cuerpo, quedando atrapado entre el metal del submarino. ¡Sácanos de aquí!, gritó Harrison. Afortunadamente, el pincho pareció sellar el agujero que había creado, pero nuestra suerte duró poco, ya que el gusano atacó de nuevo, disparando 3 pinchos más. Uno apuñaló a Harrison en la pierna y el otro rozó el brazo del capitán. Además, había dañado parcialmente los motores, imposibilitando un ascenso rápido. Más gusanos emergieron de los otros agujeros, cada uno más grande que el anterior, mucho más grande que nuestro propio submarino. Cuando por milagro llegamos al acantilado, otro gusano nos atacó. Esta vez una de las púas me pasó a centímetros de la cara, pero golpeó a Harrison en el abdomen. ¿Esta cosa no puede ir más rápido?, grité. La mitad de los motores están muertos. Esta es toda la velocidad que vamos a conseguir, dijo Dylan, presa del pánico. Llegamos a la cima del acantilado justo cuando otro gusano se aferraba a nosotros. Si bien las púas apenas penetraron en el casco, esa no se soltó. En cambio, se aferró a nuestra caja de metal mientras ascendíamos lentamente hacia la superficie, y en nuestra cola teníamos una docena más de esas cosas. Aparentemente, todos no se vieron afectados por el rápido cambio de presión. Cada uno no parecía querer soltarse del submarino, pero tampoco nos atacaron. En cierto modo, casi parecían estar jugando con nosotros. Para entonces, algunas de las púas se habían arrancado, lo que permitió que el agua entrara al submarino. Por suerte, estábamos lo suficientemente alto como para que la presión nos matara al instante. Aún así, las criaturas aún seguían aferradas al submarino. Harrison había caído inconsciente por la pérdida de sangre y apenas respiraba. Todos sabíamos que estaría muerto mucho antes de que llegáramos a la orilla, y si la criatura no se soltaba, nosotros también moriríamos. Pero cuando salimos a la superficie, todavía estábamos parcialmente envueltos por el enorme gusano. De pronto escuchamos disparos, que de seguro provenían de la embarcación que habíamos dejado antes de sumergirnos. Algunas de las balas golpeaban a la criatura y algunas a nosotros. Afortunadamente, el casco era lo suficientemente fuerte como para resistirlo, lo que suponía que las púas eran muy resistentes y eso los hacía aún más amenazantes. La lluvia de balas fue suficiente para que las criaturas nos soltaran. Sin dudarlo, abrimos la escotilla y salimos. Toda la tripulación de ambos barcos estaba aterrorizada en la cubierta, observando cómo una docena de gusanos daban vueltas retorciéndose en el mar. Algunos de ellos se abalanzaron inmediatamente hacia ellos, disparando sus púas en el casco, penetrándolo con facilidad. Dylan volvió a entrar para intentar liberar a Harrison, pero justo cuando bajaba, otro gusano atacó y nos lanzó al mar. La tripulación en cubierta tiró rápidamente una cuerda, a la que me agarré, siguiendo al capitán, pero mientras lo hacíamos, el submarino volvió a sumergirse con Dylan y Harrison todavía dentro, incluidos todas las fotografías y los datos que habíamos recopilado. Para entonces, todos los que estaban a bordo se daban cuenta de que sería una lucha inútil al querer recuperar el submarino. La otra nave de investigación que nos acompañaba ya había comenzado a dar la vuelta, pero con las criaturas enganchadas, poco podían hacer, porque el casco se había hecho trizas y el agua se estaba colando en el interior. A un ritmo récord, ya se había volcado, y la tripulación trataba desesperadamente salir del agua. Pero poco y nada pudieron hacer, ya que uno por uno, fueron consumidos por las criaturas, y nosotros seríamos los siguientes. Todos ustedes, corran a los botes salvavidas, ordenó el capitán mientras se giraba para entrar en la sala de máquinas. ¿Qué vas a hacer? Me aseguraré de que esas cosas no nos sigan. Con eso, corrió hacia los motores, mientras el resto de nosotros intentábamos usar los botes salvavidas para huir. Mientras bajábamos los botes al océano, fuimos atrapados, uno por uno, por los gusanos que se arremolinaban en el agua.
Al final, estábamos colgados en las cuerdas en el costado de la nave, haciendo todo lo posible para no ser consumidos por las monstruosidades que nosotros mismos habíamos despertado. Luego escuchamos un breve estallido, seguido de una llama que comenzó a engullir todo el barco. El capitán había encendido las reservas de combustible. Antes de que pudiéramos reaccionar, el barco explotó, impulsándonos a todos a las aguas infestadas de abajo. Lo último que recuerdo antes de que el mundo se desvaneciera en la oscuridad, fue agarrarme a un pedazo de escombros. Entonces la oscuridad me envolvió. No puedo decir cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, ambas naves habían sido llevadas hacia las profundidades del océano. No hubo sobrevivientes, solo yo, flotando en un océano interminable sobre un pedazo de escombro. Pasarían 3 días soportando la tertulia de un mar tenebroso y agitado, sintiendo de vez en cuando como algo enorme pasaba por debajo de mí, hasta que milagrosamente me desvié hacia una ruta de navegación, donde un barco carguero me encontró y me subieron a cubierta. Cuando les conté mi historia, nadie me creyó ni una palabra. Días después abandoné el mar cuando llegamos al puerto de descargas, y juré nunca más entrar al mar. Atlantis era un lugar real, lleno de descubrimientos ocultos que nunca se volverían a ver, y si soy perfectamente honesto, es mejor así. Esas criaturas, sean lo que sean, deben quedarse allí abajo. Hasta el final de los tiempos.